parte musical del programa de hoy. El profesor, ¿cómo se llama? Gazapito Punti. ¿Cómo será? A ver, profesor, ¿ahora qué quiere? ¡Ole, Pocho! ¡Ah, Sancelo! A ver, Sancelo, ¿qué fue? Ole, ¿vos sabés qué le dijo un ojo al otro? ¿Qué le dijo uno al otro? No sé. Tan cerquita y no nos vemos. Ole, ¿y usted sabe qué le dijo una rodilla a la otra? ¿Qué le dijo una rodilla a la otra? Pues nada, las rodillas no hablan, ¿verdad? Hoy recordamos con estos videos que reposan en nuestro valioso archivo aquí en Caracol Televisión de don Alfonso Lizarazo. Se nos fue ayer a los 85 años, fundador de Sábados Felices, pero también pionero de la radio juvenil en nuestro país. Nosotros, cada arista que repasamos de la vida de Alfonso Lizarazo, pues resulta fascinante, en especial pues los que nos basamos en los archivos, leyendo lo que él significó para la televisión colombiana, pero para los medios de comunicación, y no solo eso, sino también su carácter de filántropo que tuvo, también fue muy importante para el país. Voy a saludar y saludamos a las personas que tuvieron la oportunidad de compartir mucho con don Alfonso, que los embarga hoy, por supuesto, la tristeza. Voy a saludar a don Heriberto Sandoval. Don Heriberto, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Juan Camilo, buenos días y muchas gracias por recordar el legado de don Alfonso Lizarazo. Recordemos un poquito a don Alfonso. ¿Cuál fue su relación? ¿Cómo lo conoció? ¿Cuándo lo conoció? Don Heriberto, coméntenos un poquito de eso. Sí, Juan Camilo, yo me empecé a relacionar con don Alfonso Lizarazo desde que empecé a concursar como cuentachistes en Sábados Felices, por allá hacia el año 1980. Él era el presentador, director, el creativo del programa en general, cumplía esas tres funciones y él siempre me presentó pues con una bondad muy especial. Éramos coterráneos y empezamos una fraternidad, pues no solamente por ser coterráneos, sino por la afinidad que teníamos en cuanto a la concepción del humor. Él le gustaba que se hiciera un humor con alguna característica especial, un humor fino, con unas tendencias así, y por eso empezamos a empatizar. Y lo conocí después ya vinculado a la campaña Llevo una escuelita en tu corazón, y ya después como creativo, que fue él quien me vinculó, y además ya a formar parte del elenco de Sábados Felices. Pero entonces es desde ese momento, la televisión era blanco y negro como lo estamos registrando ahí en las imágenes, y así fue mi comienzo en la relación con don Alfonso Lizarazo. ¿Qué visión tenía él, don Heriberto, de la televisión? Muchos decían, pues para muchos, como usted, un maestro, ¿no? Sí, exactamente, pero es que él no solamente fue pionero en programas de televisión, venía desde la radio, impulsando esa radio juvenil, impulsando todos esos cantantes de la generación de los 60, y luego 15? Ya cuando se vinculó a Caracol, que era programadora, fue nombrado como director de entretenimiento. ¿Esa radio era Radio 15? Radio 15 se llamaba la emisora Radio 15. básica en la que más trabajó. Y ya ese fue el Caracol, antes de Alfonso Lizarazo en televisión, ¿no? Antes de Alfonso Lizarazo en televisión. Él empezó en la radio siendo control, los controles que trabajaban ahí. Él fue invitado por un señor nieto a participar aquí, y él empezó como control, y después cuando faltó un locutor fue a vincularse como locutor para cumplir un vacío, y ya después empezó a evolucionar en los medios de comunicación. Realmente él para la televisión no solamente fue Sábados Felices, porque también tuvo programas juveniles musicales, como uno que se llamó Disco, otro que se llamó Baila de Rumba, también uno que se llamaba Serenata Colombiana. Fueron varios programas, unos en paralelo con Sábados Felices y otros que fueron antes del programa. Entonces su visión en la televisión pues era muy amplia, y sobre todo era muy propenso a generar nuevas expectativas, a ir en la dinámica de la actualidad, no la dejó a un lado. Siempre que había un cambio, él lo vinculaba a las estrategias de televisión, que pues en su momento era muy limitado, porque eran solamente 2 canales de televisión y demás, pero en medio de eso se movía con mucha destreza. ¿Bajo qué premisa
y cómo don Heriberto, usted que pudo hablar varias veces con él, se le vino a la cabeza Sábados Felices, tremendo programón en la televisión colombiana. Bueno, precisamente eso se deriva del cargo que tuvo como director de programación de Caracol Televisión, en su momento programadora. Entonces había que licitar un espacio para entretenimiento los días sábados y había unos antecedentes de Operación Jaja y otro programa que se llamaba Campeones de la Risa, que tenían como cuentachistes, el eje central eran los cuentachistes para poder, digamos, sacar un programa, pero era solo eso, un programa de concurso. Entonces él había conocido ahí a unos participantes como don Hugo Patiño, como Oscar Meléndez, como el Chato Latorre, y entonces los conoció participando ahí. Cuando apareció la posibilidad de licitar esos espacios de entretenimiento para los días sábados, don Alfonso hizo esa propuesta. Inicialmente fue aprobada, pero él le cambió el nombre inicialmente, como se llamaba Campeones de la Risa o Operación Jaja, pero él lo dejó Sábados Felices, con una combinación perfecta del objetivo y también el contenido para poder crear esa institución tan sólida que llevamos 54 años aún. Sí, don Heriberto, ¿usted se une a Sábados Felices en qué año? ¿Me escucha ahí, don Heriberto? Ya vamos a a recuperar la conexión repasando estas maravillas que nos está diciendo don Heriberto Sandoval. Ahora sí lo escuchamos. Don Heriberto, ¿usted se une a Sábados Felices en qué año? Pues lo que pasa es que yo empecé mi vínculo participando como concursante en Sábados Felices, por allá en el año 1980. En el año 87 me gané el concurso del año, que dieron el primer carro en la televisión y demás, y yo me vinculé a la campaña Lleva una escuelita en tu corazón. Duré más o menos 2 años y luego empecé a participar como libretista y luego ya don Alfonso me vinculó como integrante del elenco. Don Heriberto, ¿cómo era hacer esos libretos con Alfonso? Bueno, él era una persona muy exigente con los contenidos. Precisamente como uno no manejaba bien el lenguaje de la televisión, pero tenía las inquietudes, tenía, con lo que él decía, tiene el feeling. Entonces, la parte técnica era la que teníamos que aprender a manejar. Entonces uno pasaba unos libretos de 10 páginas para un programa de humor, eran bastante largos. Él los abreviaba o simplemente le hacía una de las correcciones sobre el contenido. En el ensayo se hacía la idea, ese era el evaluador. Entonces lo evaluaba no solamente a uno, don Alfonso, sino todo el elenco. Uno revisaba los libretos, los proponía y él decía cuál se aceptaba. Eso fue más o menos un lapso de 2 años hasta que ya definitivamente me quedé manejando los libretos, primero a nivel individual y después colectivo. Ya tomé el tema de la coordinación del taller creativo y luego la dirección de los contenidos en ese momento. Claro, cuando ustedes dicen exigentes, ¿qué, don Heriberto? No, lo que pasa es que él siempre buscaba, dentro del contexto, buscaba la perfección. Entonces él tenía un ojo especial, sin ser humorista, sin haber trabajado directamente interpretando humor, pero tenía una visión muy especial para saber qué funcionaba y qué no. Y nosotros muchas veces comentábamos con los compañeros, oiga, don Alfonso, a mí me parecía que esto era muy bueno y resulta que a él no le pareció y de verdad no funcionaba. Y después uno decía, bueno, esto a mí me parece como, pues listo, normalito. Pero decía, mire, esto lo podemos potenciar más y esto puede lograr un efecto diferente. Y eso era lo que nosotros veíamos en él. Entonces la visión fue bastante importante desde un comienzo. Y por eso se sostuvo, por las bases. Él tenía todo el programa en la cabeza porque era el director, era el presentador y era el director creativo. Hoy día hay 3 personas, cada uno tiene una línea de estas, una arista. Claro. Don Heriberto, haciendo todos estos libretos, usted hablaba de humor fino. ¿Qué es el humor fino? ¿Y qué era el humor fino para Alfonso Lizarazo? Bueno, a él le gustaba mucho el humor fino, digamos, la concepción que había de humor fino es un humor que no tuviera altanería, como la llamaba él, que no necesitara de un lenguaje
agresivo para poder generar humor, que no necesitaba digamos, recurrir a la grosería o de pronto que no tuviera, digamos, contenidos que afectaran la familia y demás. Y podría ser un poquito picante, pero era humor fino. Y el humor fino es el que pone a pensar a las personas, que dice, bueno, aparte de divertir, genera un espacio como dejar un mensaje, dejar una enseñanza y servir para otras cosas como medio de terapia, como de pronto contenido académico y demás. Eso era lo del humor fino. Claro. Don Heriberto, en medio de todo esto, estoy leyendo varias cosas de su relación con él. Cuénteme la historia del récord Guinness, del cuentachistes más rápido del mundo, y qué participación tuvo él allí. Bueno, precisamente la innovación siempre, don Alfonso, ya existía el Festival Internacional del Humor desde el año 1984, que fue un adendo en comienzo de Sábados Felices, pero después lo convirtió ya en programa autónomo, porque como era programadora, entonces no había espacios para incluir algunos programas novedosos, entonces tocaba reemplazar algunos espacios. Entonces ya en el año 1996, en el marco del 13º Festival Internacional del Humor, él dijo, oiga, nosotros deberíamos tener algo aquí que trascienda a nivel mundial en el humor. Podemos mirar los récords. Entonces me encargó a mí la misión de buscar a compañeros o a gente humoristas que manejaran el tema. Y entonces yo hice la propuesta. Lo que pasa es que tocaba aprenderse por lo menos 500 chistes de memoria para poder ese récord, que lo tenía un señor que se llama Felipe Carbonell, un español que vive en Perú, que tenía 2 récords, uno de las 100 horas contando chistes y otro era el cuentachistes más rápido del mundo en 1 hora. Entonces se hizo esa propuesta y no encontramos de pronto, porque ensayamos con varias personas, entonces al último le dijo, don Alfonso, si quieres yo lo voy a intentar. Y me dijo, listo, démosle por ese lado porque necesitamos tener ese récord acá para que el programa tenga, digamos, trascendencia universal. Entonces lo hicimos, yo lo intenté y sí, hicimos varios filtros, inicialmente un concurso en las emisoras de Caracol de manera simultánea con 4 compañeros y vino el que tenía el récord en ese momento, invitado por el Festival Internacional del Humor, y frente a él hice el récord, lo superé aproximadamente por 70 chistes de la hora con lo que él tenía. Esa fue la historia del récord Guinness, del cuentachistes más rápido del mundo. Oiga, estaba leyendo, además de esa capacidad de innovar hasta con la filantropía y sus obras sociales, que es un aspecto maravilloso de la vida de Alfonso Lizarazo. Cuénteme el tema de las escuelas, don Heriberto. ¿Cómo era esa obra social? ¿Ustedes cómo la vivieron con él? 320 escuelas dotadas, es tremendo, ¿no? La campaña Lleva una escuelita en tu corazón fue ideada en el año 1977, cuando el programa ya tenía 5 años al aire. Se visitó una población por allá del Huila y el objetivo era visitar una institución, visitar un municipio, colaborar con una entidad que tuviera dificultades económicas, que eran muchas y lo siguen siendo. Y entonces se hacía un evento, un partido de fútbol en las horas de la tarde y un show cómico musical en las horas de la noche. Se cobraba la entrada a esos eventos y esos dineros iban destinados al objetivo de la obra. Normalmente era construir una escuelita, o era dotar de algunos elementos a algunas instituciones que ya estaban, o era nuevamente levantar una escuela que estaba caída o que tenía problemas estructurales y demás. A veces eran colegios también, pero eran siempre instituciones educativas, no importaba el sector. Y hoy día hay muchas escuelas, varias escuelitas que se llaman Sábados Felices, varias escuelitas que tienen el nombre Lleva una escuelita en tu corazón. Entonces, ese era el objetivo en términos generales, en términos macro. Y esa parte de ese partido y de ese show se grababa un segmento y eso iba después como contenido para la siguiente emisión de Sábados Felices. Por esa vía se construyeron casi 300 escuelitas y desde luego el reconocimiento para don Alfonso fue pleno en su momento, al punto que lo arrebató la política y se fue para el Congreso de la República como senador, y ahí está, hasta ahí llegó su ejecutoria
en Sábados Felices. Sí. Don Heriberto, en esos partidos amistosos, ¿es cierto que siempre ganaba Sábados Felices? Sí, no. Sábados Felices siempre ganaba y el problema es que se creó un estigma. Sí. Y entonces la gente a veces, había buenos jugadores en los pueblos y decían, no, pero nosotros nos podemos quedar como el único equipo que le ganó a Sábado Felices, entonces busquemos la forma de que no sé qué, bueno, alguna cosa se ideaba. Y lo máximo que hacíamos era empatar, eso sí, como para que no pasara al otro lado, para que no quedara tan evidente, entonces empatábamos. Eran Eso jornadas maratónicas, ¿no? Eran jornadas tremendas. Claro, uno arrancaba un sábado aquí en las horas de la madrugada cuando era por tierra o al aeropuerto en el primer vuelo. Llegaba uno al lugar, había que hacer un desfile en el carro de bomberos por el municipio para anunciar el evento. La gente salía a los saludos especiales. Era un día cívico para ese pueblo porque el reconocimiento que tenía Sábado Felices era impresionante. Las personas, los más emblemáticos. Y luego terminaba uno ese recorrido por el carro de bomberos, iba a almorzar y a las 3 de la tarde había el partido de fútbol hasta las 5 o 6 de la tarde y a las 8 de la noche regresaba para el show de humor que duraba hasta 10, 11 de la noche, a veces hasta la medianoche y al otro día madrugue para el regreso porque el lunes siguiente teníamos que grabar. Entonces eran maratónicas las jornadas, pero muy placenteras. Por eso aquí Claro. se combinan unos sentimientos de gratitud y nostalgia ahora con la partida de don Alfonso Lizarazo. El Festival Internacional del Humor, ¿por qué fue tan importante? Don Heriberto, ¿estamos hablando de la globalización de la risa? Claro que sí, porque el Festival Internacional del Humor tenía un alcance de verdad universal. No solamente había participantes aquí de Latinoamérica, los colombianos obviamente, sino que venían, por ejemplo, de Rusia, venía de Italia, venían magos, venían unos showmans que tenían unos espectáculos de entretenimiento, de diversión, que no era propiamente humor, pero generaban admiración. Entonces, todos esos humoristas como Lucho Navarro, como Juan Verdaguer, que eran famosos en todo el continente, pero las otras personas, así el idioma no fuera afín con lo nuestro, era un humor mudo que siempre llegaba a todos los hogares. Entonces don Alfonso arriesgó todo eso siempre para presentar propuestas que cubrieran todo el mundo. Entonces esa es una de las virtudes, porque cualquier persona podía pensar que eso no se identifica con nosotros, sobre todo en un momento que la globalización era muy deficiente. Entonces eso es una virtud más que tuvo don Alfonso Lizarazo con el humor. Claro, ese es una de las, por supuesto, de las cosas de Alfonso Lizarazo que más hay que aplaudir. Bueno, don Heriberto, ¿cómo vivieron estos últimos años? ¿Ustedes seguían en contacto con él? ¿Cómo vivió él estos últimos años? Bueno, realmente él estuvo en el retiro, realmente disfrutando del retiro, descansando bastante, con algunas dificultades de salud. Nosotros nos comunicamos en un comienzo con él con mucha frecuencia, participamos en los homenajes, pero posteriormente ya cuando los deterioros de la salud estaban así como un poco complicados a través de la familia, de su esposa, de sus hijas, de sus hijos, y pues siempre mantuvimos así como buscando la información sobre lo que significaba don Alfonso Lizarazo y sobre todo siempre para expresarle esa gratitud y también para solidarizarnos con la familia en los momentos de dificultad. Claro. Don Heriberto, se me pasaba, y ya para despedirlo, no quiero pasar por alto un hecho que también fue, pues, una desgracia total, pero fue un momento duro para ustedes, el elenco, y para él. Su secuestro, ¿no? En 1994. ¿Ustedes cómo vivieron eso? Bueno, esa fue una anécdota muy compleja porque digamos que nosotros estuvimos en el evento en Florida Valle la noche anterior y después del evento pues hacían un reconocimiento, la gente hacía una invitación normal, un lugar, ese día fue una discoteca con mucho entusiasmo por parte de la comunidad y parece que el plan lo tenía la guerrilla de secuestrar a don Alfonso esa noche en ese lugar donde nos encontrábamos. Pero como estábamos todos unidos y estaban pues las autoridades y demás, seguramente no pudieron concretar eso. Al día siguiente, cuando ya nosotros nos regresábamos, nosotros veníamos en un bus todos
pero a él lo invitaron a venirse en un carro particular que era de uno de los organizadores. Entonces él se subió en ese carro y venía con otras 3 personas. Cuando nos dimos cuenta hubo un retén, pero nosotros normalmente un retén del ejército, nos subió una persona y dijo, no se vayan a bajar, que no hay problema, aquí es un procedimiento normal para requisar vehículos y demás. Y nosotros nos quedamos ahí todos. Cuando ya de pronto dijeron, listo, ya pueden seguir, y don Alfonso venía atrás en ese carro y nosotros seguimos como si no hubiera pasado nada. Nos dimos cuenta que habían secuestrado a don Alfonso cuando llegamos aquí a Bogotá, que llegaron los periodistas al aeropuerto y demás, porque nosotros llegamos a Cali, hicimos ya abordamos el avión porque estábamos sobre el tiempo, por el tiempo que nos habían quitado en el retén, y nosotros nos dimos cuenta cuando llegamos acá fue que entendimos la dimensión de lo que había pasado. Entonces allá en Florida pues lo secuestraron ese día domingo y al otro día lo llevaron por allá para las montañas del Cauca y ahí duró una semana. Eso fue una tragedia muy grande para nosotros desde el punto de vista humano y también lo que significó para el país, porque las manifestaciones a favor en todas partes, empezando por Florida Valle, fueron demasiado nutridas y toda esa presión influyó para que don Alfonso pues, fuera liberado finalmente una semana después. Pero también veíamos cómo la guerrilla veía en él un emblema importante para poder enviar un mensaje al presidente de entonces, el Ernesto Samper Pizano, y pues fue una cosa que la vivimos esa semana con mucha preocupación, claro, por todo lo que significaba el país desde el punto de vista de orden público en esa época. ¿El qué contó de ese secuestro cuando lo liberaron, don Heriberto? Él lo que decía fue que se lo llevaron simplemente, ahí lo abordaron en ese carro, le dieron la vuelta, realmente muy poca gente se dio cuenta porque era el ejército lo que creíamos que estaba ahí, y él nos dijo que ya lo tenían básicamente para enviar un mensaje, pero al mismo tiempo él decía cómo aprendió algunas cosas de razones y demás, que de pronto argumentos que pues eran argumentos que decía él, pues de todas formas la violencia no es un elemento básico, cualquier cosa se puede manejar a través del diálogo, vías sociales, pero estas vías de hecho son algo que no debe estar incluido dentro del lenguaje político que se debe manejar en el país. Todo eso lo puso a reflexionar sobre la parte política y seguramente 4 años más tarde, por eso también ese fue otro elemento para aspirar al Congreso de la República. Oiga, don Heriberto, páseme una chiva, esto es para dato interno, pero también para que lo sepa la gente. ¿Usted se acuerda más o menos de esas escuelitas dónde están? Es que queremos mandar periodistas, reporteros a esas escuelitas. No sé si se acuerda aquí en Bogotá de pronto o en el país, ¿a dónde fueron? Bueno, hay una escuelita que está en Caldas, sí, en el departamento de Caldas. Nosotros recibimos, yo voy a buscar una imagen que tengo de la placa donde está, que se llama escuelita, lleva una escuelita en tu corazón, pero también hay una en Santa Rosa de Cabal. Creo que Santa Rosa de Cabal o Santa Rosa de Osos, una de las dos. Pero hay otras instituciones en Boyacá que tienen esos nombres. Nos tocaría concretar eso para poderlo verificar. De una, ahí lo estamos contactando. Don Heriberto, muchas gracias, recordando múltiples anécdotas que usted nos acaba de relatar y de verdad, como siempre, rindiéndole el homenaje que se merece al maestro Alfonso Lizarazo, pues que nos dejó semejante, mire, para uno como joven repasar la vida de un hombre tan importante en televisión. Yo comentaba esta mañana, les decía, porque más o menos nuestro equipo tiene mi misma edad y les decía, pues hermano, hágase una idea, crear Sábados Felices, fundar Sábados Felices, semejante marca, pues eso da mucho la idea de quién era don Alfonso Lizarazo. Gracias, don Heriberto, un abrazo, cuídese. Gracias, Juan Camilo, qué placer, qué privilegio haber podido compartir sobre la vida de un hombre que pasó por el mundo dejando huellas, no cicatrices. Muchas gracias. Bueno, y seguimos recordando, por supuesto, a don Alfonso Lizarazo. Se nos fue ayer a los 85 años de edad en Barranquilla. Patricia Silva, por supuesto, estuvo también muchos años al lado de él. Patricia, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Juan Camilo, buenos días y buenos días a todos los televidentes o los oyentes, ¿no? Exactamente, exacto. Las dos, Pati. Usted compartió
en los últimos años con él? ¿Cuál fue la última charla que tuvo con Alfonso? Bueno, yo estuve empezando pandemia, Sí. en una presentación en Barranquilla. Inmediatamente los llamé a él y a la esposa y les dije que fueran al hotel, que yo los quería invitar a almorzar. Ellos se fueron desde por la mañana y duramos todo el día en el hotel y Alfonso me acompañó a la presentación. Estaba con su gran amigo, un compositor, que no recuerdo el nombre, y Alfonso todavía me recordaba muchísimo. Yo decía, Alfonso no puede tener demencia porque me recuerda perfectamente. Él siempre me decía la sardinita de Sábados Felices, siempre me decía. Pues él fue el que me dio la oportunidad, pero yo cuando entré a Sábados Felices no entré básicamente al programa. Alfonso me vio un 31 de octubre en un Halloween, yo una peladita jovencita con un pelo crespo hasta la cintura, vestida de vaquera y bailando. Toda la vida he sido bailarina. Y Alfonso se quedó mirándome, estaba con Yamida Mat en esa fiesta. Y dijo, esa sardinita baila muy bien, la quiero para bailar de rumba. Y me presentaron a Alfonso, a Yamida Mat. Alfonso me dijo, la quiero para bailar de rumba, usted baila muy bien. Y me dio la tarjeta y hasta el año lo llamé. Me demoré un año. ¿Un año? Un ¿Y año. esa llamada cómo fue? Yo Patricia? lo llamé y le dije, Alfonso, ¿usted se acuerda de mí? De Patricia Silva, la que estaba en la fiesta del Halloween, la que bailaba. Me dijo, ¿y usted por qué me llama hasta ahora? Le dije, porque tenía nervios de llamar, le dije yo. Y me dijo, véngase porque la necesito que ensaye de una vez para bailar rumba. Y de una entré a bailar rumba. De Eso una. era diciendo y haciendo. Sí, porque me vio con Claro. Alfonso Lizarazo tenía un ojo clínico para saber para qué servía cada persona. Un verdadero cazatalentos, estaba escuchando, Un ¿no? cazatalentos impresionante. Y él me vio bailando. Entonces, entré a bailar de rumba, pues yo le dije, Alfonso, yo quiero es actuar. Y ahí mismo, como me llamaron de otras, pero de RTI, me llamaron al tiempo a hacer novelas y todo. Entonces Alfonso me dijo, bueno, entre, le voy a dar la oportunidad. Me dieron la oportunidad un año y yo era la enfermera de una telenovela. Y al año me dieron un parlamento tan difícil y yo lo dije, yo me lo aprendí perfecto. Yo tenía formación teatral toda mi vida desde niña. Cuando dijo el parlamento, todo el mundo habló la enfermera y eso fue y ahí me quedé. Sí. Hice mis pinitos, luego aprendí. Con esto del humor aprendí porque esto se aprende también. Con esto. ¿Qué aprendió, Patricia, con él? Yo aprendí no sabía que tenía la vis cómica. Yo sabía que era buena para actuar en drama y todo porque lo estaba haciendo también y lo hacía en teatro. Pero lo aprendí con toda la vieja guardia de mis compañeros, que eran unos tesos, todos viejitos, como me ayudaron, como me colaboraron. Y un día Alfonso me dijo en una escuelita, presente al Flaco Agudelo. Y yo me paré y dije un chistecito. Yo no recuerdo, dije una bobada y el público se atacó de la risa. Sí. Entonces, el público me enseñó que me iba bien haciéndolo. Claro. Nadie me lo dijo, el público fue el que me enseñó. Cada vez, y Alfonso cada vez y yo hacía 2 apuntes, 3 apuntes. Un día le dije, yo quiero contar un chiste por corresponsal, Alfonso. Me dijo, ¿quiere? Le dije, y lo tengo. Me dijo, ¿cuál es? Y se lo actué, y me dijo, hágale. Y ahí Cuéntelo. empecé a presentarme, a buscar mis oportunidades. Entonces, Decían, muy exigente. ¿Cómo era esa exigencia? Alfonso Lizarazo era un hombre demasiado disciplinado y exigente con los libretos. Ay del que no fuera con la letra aprendida, él era muy bravo. Entonces eso nos formó. Esas exigencias y esa disciplina de él nos formó a todos. Entonces eso nos convirtió en lo que llegamos a hacer después, que era pararnos frente a un público, que es lo más difícil. Claro. Pararse una hora frente a un público, hacer reír. Y aprendimos mucho. A ese viejito le debo mucho, mi viejo, le debo mucho, mucho, mucho. Pati, en todo esto, ¿en qué año entró usted a Sábados Felices? Yo entré en 1984. ¿Ahí estaba el programa Escuelitas? Claro, ya estaba la Sí. campaña Yo una escuelita en tu corazón y Cuénteme un creo que al poquito de año eso. siguiente cumplió Sábados Felices 15 años. Yo estuve en los 15 años de Sábados Felices, inclusive tengo los videos todavía.
Hablemos un poquito de escuelitas, Pati. De la campaña Lleva una escuelita en tu corazón. ¿Cómo se vino esa idea, además? Bueno, la campaña cuando yo llegué al programa ya existía, obviamente fue Alfonso Lizarazo, pues el de la idea, pero yo siempre digo, porque se lo escuché a mis viejitos, Sábado Felices tiene una estrella. Es una estrella, es algo espiritual. ¿Por qué la tiene? Porque lo que tú siembras, tú recoges. ¿Qué sembró Sábado Felices con la campaña Lleva una escuelita en tu corazón? Dejábamos a nuestras familias tiradas, por decirlo de alguna forma. Nos íbamos a viajes que muchas veces eran por tierra porque no llegaba avión. Íbamos a todos los rincones de Colombia. Llegábamos, partido de fútbol, por la noche el show. Esos desfiles eran apoteósicos, ustedes no se alcanzan a imaginar cuando llegaba Sábados Felices a los pueblos o a las ciudades, esas caravanas, esa locura, eso era una bomba atómica. Nosotros éramos sorprendidos de ver todo eso. Es algo que de verdad solo se vio en esa época. El amor por el programa, el amor que sentía el público, la gente por nosotros, era una cosa loca. Y bueno, entonces, ¿no? Como nosotros recogían plata para el pueblo, para la escuelita casi siempre, o para el hospital, entonces eso dejó una bendición sobre el programa y eso lo hablábamos con los compañeros, con los cuchos. Sí. Dejó una bendición como una estrella. ¿Y esa estrella cuál es? Que Sábado Felices sigue al aire. Pero eso es una bendición que hay. Todo lo que tú siembres, tú lo recoges. Y eso fue la campaña Lleva una escuelita en tu corazón. ¿Qué anécdota recuerda de esas jornadas a los pueblos, Pati? Eran tantas. Una anécdota es que cuando iban a secuestrar a Alfonso Lizarazo... Eso fue año 94. En el Valle, estaban Samper era el presidente. Nosotros en la discoteca... Cierro los ojos para acordarme bien. Tranquilo, cómo fue eso. Sí. Estábamos en la discoteca y nosotros vimos a personas paradas, mirando, personas raras. Esa noche se iban a llevar a Alfonso. Pero mi Dios es tan grande que no se lo llevaron esa noche porque sabe que matan a Mandíbula. Donde se lleven a Alfonso Lizarazo esa noche, lo matan. Porque ellos iban con todo. Sí. Y Mandíbula no se despegaba de Alfonso. Mandíbula era algo tan teso con Alfonso. Él lo cuidaba. Una vez le desprendieron una oreja a Mandíbula porque Mandíbula no permitía nada con Alfonso. Una vez un tipo borracho le dio un calvazo a Lizarazo y Mandíbula era muy bravo, cuidando a su jefe. Bravo. Lo defendió. Ay, respete a mi jefe, respételo. Eso era muy chistoso. Entonces... no, cosas de Dios, muy lindo porque lo secuestraron fue al otro día. No iba en el bus con nosotros. Alfonso Lizarazo se montó en un carro aparte que lo llevaban inclusive creo que otro político. Y ahí lo intercepta, creo que en Florida Valle, que fue en Florida Valle. Sí, contaba Heriberto. Y ahí se lo llevaron. El elenco triste. Y dijimos en Caracol, no queremos grabar, no queremos, yo quiero grabación. decirle eso, Pati, porque eso que ustedes hicieron fue una de las grandes razones por las cuales liberan a Alfonso. Ustedes hacen una protesta. Sí, hicimos no quisimos sí. Y eso, todos los compañeros dijeron y no vamos a grabar. Y el canal nos apoyó también, obviamente, el canal estuvo con nosotros y no grabamos. Tengo que reconocer que el presidente de esa época, que era Samper, ayudó mucho. Él ayudó mucho también. Nos llevó a todos a Palacio de Nariño el día que entregaron a Alfonso. Eso fue algo tan conmovedor allá en Palacio porque todo el mundo lloraba de ver que imagínate, secuestrado por la guerrilla. ¿El que contó después de eso, Pati? No contó mucho porque pues contaba ciertas anécdotas y todo, pero él trajo un mensaje que se lo entregó directamente al presidente Samper. Mandaron un mensaje que nunca supimos qué era,
Pero fue muy conmovedor cuando devolvieron a Alfonso y bien, no lo podíamos creer. Eso fue una felicidad muy enorme que lo regresaran. Ese hecho, pues en el año 1994. 94, sí. En el año 84, que usted me está diciendo que entra, aquí tengo anotado, Pati, se da también una creación muy importante de Alfonso Lizarazo, el Festival Internacional del Humor. Wow, sí. Que estamos hablando de la globalización de la risa en Colombia. ¿Qué significó eso? ¿Cómo vivieron esa creación de ese festival, Pati? El Festival Internacional del Humor era otra bomba atómica. Eso fue algo a nivel mundial. Eso Alfonso Lizarazo traía a humoristas reconocidos de muchos países. Y era cada año, eso era una fiesta en Colombia, eso eran orgullosos todos estos humoristas que llegaban, eran orgullosos de venir al Festival Internacional del Humor que se hacía con Caracol Televisión. Eso no era cualquier cosa, claro. Eso era una bomba, eso era una vaina apoteósica. Entonces ya te imaginarás lo que significó el Festival del Humor. Tantas cosas para recordar de don Alfonso Lizarazo, ahí lo estamos viendo en las imágenes y por supuesto aquí con su elenco recordándolo en Sábados Felices. Pati, gracias, muy amable por estos minutos y siempre pues recordando a los que se nos están yendo. Se está desgranando la mazorca. Eso estaba pensando, ¿sabe, Pati? Porque ya la he tenido varias veces acá, recordando a compañeros. Se está cayendo la estantería y yo quiero decirles que eso no es nada fácil, porque yo ni siquiera he superado la muerte de la gorda y vino la de Alfonso. Ay, ahí lo estaban homenajeando. El Gimnasio Moderno. Ahí estamos viendo tantos homenajes que le hicieron a don Alfonso. También obtuvo una medalla Simón Bolívar en el 2004. Pati, gracias. Tantos recuerdos. Sí. Me da escalofrío. Cuídese mucho, va para día a día. Gracias. Juanca. Gracias, Pati. Patricia Silva, seguimos recordando a don Alfonso Lizarazo. Señoras y señores, nosotros siempre queremos que ustedes los sábados a esta hora. Muy bien, seguimos en este especial, en este homenaje, por supuesto recordando la memoria de Alfonso Lizarazo, el legado que ha dejado no solo para la televisión colombiana, si no me equivoco también para los medios de comunicación en general, lo que implica radio. Es decir, repasar la vida de Alfonso también en radio, me parece que es repasar un tramo muy importante para los medios de comunicación en Colombia, don Juan Carlos. Juan Camilo, con una voz que acariciaba, digámoslo así, en el mejor sentido de la palabra, una voz privilegiada. En la radio sonaba espectacular, en la televisión, para las cuñas, para todo esto que se hizo, pues también. Así que se nos va un hombre que dejará siempre una huella en nuestro corazón, a propósito de una escuelita en nuestro corazón. Exactamente, y vamos a recordarlo también, por supuesto, con las personas más cercanas a don Alfonso. Y qué mejor que saludar a esta hora al maestro Hugo Patiño. Don Hugo, gracias por estar. Un placer tenerlo aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes, muy amables. ¿En qué puedo servirles? En muchas cosas, don Hugo. ¿En qué puedo servirles? Por Dios, usted le ha servido a este país toda su vida, 96 años, por Dios. Siga, Juan Camilo. Exactamente. Don Hugo, y arranquemos, pues quiero preguntarle, ¿cómo recibió esta noticia del fallecimiento de don Alfonso Lizarazo? No, pues yo, mejor dicho, quedé triste, quedé súbito cuando vi en televisión que murió Alfonso, hombre, por Dios, Alfonso Lizarazo. Yo no sabía que estaba enfermo. Yo no sabía, por supuesto. La sorpresa fue grande. Don Hugo, el príncipe de Marulanda lo bautizó a usted así, Alfonso Lizarazo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y cómo fue esa historia, señor? ¿Cómo fue esa historia? Pues yo siempre he sido, para las citas de esto de televisión o para cualquier cita, muy cumplido. Y procuro llegar bien vestidito, en fin, ¿no? Y bañado.
Eso quiere decir que usted como príncipe era todo un caballero, un inglés, un gentleman, era muy cumplido para las citas que tenía en Sábado Felices a partir a propósito del 5 de febrero de 1972, cuando fue su primera emisión. Yo no me acordaba que fue en esa fecha, pero si usted lo dice, es porque es así. ¿Y cómo fue eso? Pues es que yo había estado concursando en un programa que tenía Pacheco, que era de contar chistes, ¿no? Y al que se ganaba el primer puesto, le daban 600 pesos en el año 70 y 71, porque Sábados Felices fue en el año 72, ya con Alfonso Lizarazo. Él me llamó a su oficina, pues yo no pensé conocer a Alfonso Lizarazo, y mucho menos que me llamaran a la oficina de Alfonso Lizarazo, porque él tenía un programa, pero de música moderna. Claro, rock, la nueva ola. Ok, que yo no sabía de eso, yo no sabía, y me llamó, y fui, y me dijo, mire, el año 70, el 71, ya para empezar el 72, es que Caracol me dio para dirigir un programa que se va a llamar, no Cuentas Chistes como con Pacheco, no, un programa que le vamos a buscar el nombre, me dijo. Y bueno, yo lo he visto concursando a usted en el Cuentachistes que tiene Pacheco. Y me gusta como usted lo hace. Y dije, bueno, muchas gracias. ¿En qué le puedo servir? Y entonces me dijo, es con libretos y en compañía con otros de los que se han destacado. Sí. Muchos recuerdan, o no, hablemos un poquito de esas épocas, don Hugo. Es decir, entonces, ¿usted se conoce con Alfonso Lizarazo por ese programa de Pacheco? ¿Ahí es donde él tiene la primera referencia suya? Sí, pues me había visto concursando ahí en el programa de Pacheco. Y por eso que me llamó, eso Claro. fue lo que me dijo él a mí. ¿Recuerda ese primer contacto? ¿Cómo fue? Esas charlas ya para que usted estuviera en su programa. No recuerdo, no. Él me llamó, me dieron unos libretos que hacía el doctor Humberto Martínez Salcedo, que era un imitador de voces sensacional, y voces de políticos, de personajes importantes de la República. Ese era el doctor Humberto. Y yo algo le copiaba, pero ya estando con él en el programa, él me indicó, Humberto Martínez, y me seguía libretos, y yo algo hacía, y por esa imitación de voces de políticos fue que conocí gente importante, como el doctor Alfonso López, como el doctor Belisario Betancourt, como el doctor Pastrana, como el doctor Mariano Ospina Pérez. Yo lo conocí, y él cuando le dijeron, doctor Ospina, Hugo imita su voz, dijo, a ver, ¿cómo hablo yo? Lo hice, y le digo al que me ha presentado, vea, le digo al doctor Ospina Pérez, vea, cuando yo me muera, que Hugo se jale un discurso por radio para que asustemos a los liberales. A propósito de sustos y demás, venga, vamos a recordar un corto sketch de usted personificando al bobo Anselmo con Alfonso Lizarazo. Permítame y escuchamos y vemos esto, señor. La parte musical del programa de hoy. El profesor, ¿cómo se llama? Gazapito Punticoma, ¿será? A ver, profesor, ¿ahora qué quiere? ¡Ole, Pocho! ¡Ah, es Anselmo! A ver, Anselmo, Ole. ¿qué fue? Ole, ¿vos sabés qué le dijo un ojo al otro? ¿Qué le dijo un ojo al otro? No sé. Tan cerquita y no nos vemos. Ole, ¿y usted sabe qué le dijo una rodilla a la otra? ¿Qué le dijo una rodilla a la otra? Pues nada, las rodillas no hablan, ven ahí. Venga, un momentito, oye. Usted me pone que le dijo, yo tengo... A ver, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un tigre y un bobo?
¿Qué voy? ¿Entre un tigre y un bobo? ¿No? ¿Un tigre y un bobo? No. No. Pues en que un tigre no se deja poner la mano en el hombro. Cerraba Alfonso Lizarazo diciendo, me lo papié, y ese era el bobo Anselmo. ¿Ese personaje lo crearon entre ustedes dos? Yo lo saqué fuimos a un pueblo que llaman Serva, en Caldas, a hacer una escuelita. Y había un personaje así, pero no se llamaba Anselmo. El Anselmo se lo puse yo. Ajá. No le llamaba Anselmo. Y entonces empezamos a sacar a Anselmo y pegó. Anselmo pegó. No, todavía está. Todavía está. Sí, señor, así es. Está con el gato actualmente. Así es. Decían Juanca y don Hugo, Alfonso Lizarazo, un hombre muy exigente, ¿no? ¿Qué podemos hablar de esa exigencia, don Hugo? Él exigía sobre todo que hubiéramos cumplido los horarios y en aprendernos la letra de los libretos. En eso era muy exigente y eso me parece bien. Yo ya lo había aprendido desde que estaba en el cuartel a ser cumplido como Dios manda. Claro, señor. Y ahora viene otra parte bien importante, el tema de lleva una escuelita en tu corazón. Yo no sé, fueron miles y miles de municipios que ustedes, veredas, donde ustedes llegaron con su alegría y brindando eso, la posibilidad de la educación para muchas personas que no tenían acceso o arreglar esas escuelitas. ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue, fuimos a hacer, la idea fue de Alfonso. Fuimos a un pueblo que queda un poquito más allá de Neiva, ¿cómo se llama? Bueno, un pueblo que vinieron un par de familias y dijeron, nos falta pues, un empujoncito. Y Alfonso nos habló y nos fuimos. Y vea, le voy a contar una anécdota. Nos fuimos. Alfonso, una vez que íbamos para otro pueblo que llama Gigante. En Huila. Alfonso, mire, Hugo, es que acabo de comprar un carro. Estoy despegando lo que se llama despegar motores, a ver cómo se comporta. No se vaya en el bus con los otros muchachos del elenco. Véngase conmigo en el carro. Pues claro, me subí al carro con él y nos fuimos para el pueblo que llama Gigante. Y resulta que antes de llegar a Neiva, ¿no? Había carreteras para un lado y para otro. Y me dijo, Alfonso, yo creo que vamos perdidos. Dije, no, yo creo que vaya más allá. Y más Gigante, y más allá. Pues había en el Antigua había un carro varado, y el dueño del carro le estaba montando la llanta. Digo, vamos a preguntarle a este. Y se bajó Alfonso, y le preguntó, señor, ¿me falta mucho para Gigante? El tipo lo miró de arriba abajo, yo, todo. Y Alfonso me dice que yo no fuera a contar eso. ¿Cómo va a contar eso? Me consigo. Me falta mucho para Gigante. Pero claro, lo miro y me... Sí. Era evidente. Claro. Hay un capítulo Sí. muy especial, que fue el secuestro de Alfonso Lizarazo. Pero quiero antes, Juanca, una cosita ahí Cuente. de las escuelas. Ah, sí. Porque me contaba Patricia Silva, don Hugo, el recibimiento de la gente, y estábamos viendo en las imágenes, llenaban plazas, Claro. don Hugo. Era impresionante, ¿no? Con el consabido partido de fútbol. Eso no fallaba. Que nunca perdían. Nunca perdieron. Sí. Iban invictos. Pero es que lo perdían es porque nosotros no sabíamos jugar y los demás tampoco. Pero bueno, la gente iba por ver al elenco, estaban felices, y por la noche hacíamos un espectáculo en algún teatro, algún coliseo o algún colegio grande, y hacía un show de los elencos. Y ahí los que habían organizado el viaje del elenco allá recogían su plata y de ahí salían las escuelas. Claro. Y le voy a contar algo más.
Mire, eso de las escuelitas fue después, y pues fue también el fútbol. Vinieron unos muchachos donde a la oficina de Alfonso. Dijeron, don Alfonso, nosotros somos de Manzanares, Caldas, ¿no? Y pues ya estamos ya de 20 años, estamos en la Universidad de Manizales, pero tenemos un lote allá y queremos hacer una escuelita en ese lote, lo vamos a regalar. ¿Qué es lo que se necesita para que el elenco nos visite? Y dijo Alfonso, pues no, corren con los gastos del pasaje, los gastos del elenco, la comida, el hospedaje, por eso corren. Bueno, y nos fuimos con Manzanares. Como eso lo había anunciado ya Alfonso, él lo había anunciado ya de que íbamos a ir a Manzanares. Pues la gente que era de Manzanares, o es de Manzanares, que vivía en Medellín, en Manizales, en otra parte, fueron a la escuelita de Manzanares. Nos recibieron muy bien a caballo y todo eso. Nos recibieron. Y ellos dieron el lote y el Sábado Felices, digo, lo que recogieron del Sábado Felices, hicieron la escuela. Al año volvieron los muchachos. Dijo don Alfonso, ya tenemos la escuelita, pero nos faltan pupitres, nos faltan algunas puertas, algunas cosas nos faltan. ¿Quieren volver? Y volvimos a Manzanares. Y con lo que fuimos a la segunda vez, compraron pupitres, algunas puertas que no tenía, para hacer la escuela. Hoy en día es una escuelita de 3 pisos. Hágame el Que bendito. se llama Teresita. Eso es en Manzanares, Caldas. Eso es por lo de Alfonso Lizarazo. A él le debe mucho este país. Claro, y Sin muchas la escuelas menor que hoy duda. existen. Claro, es que Más de fueron 300, sí. y miles de municipios, además del equipamiento, no necesariamente era que las construyeran. Y ahora pasamos a ese capítulo precisamente, Juanca y estimado príncipe de Marulanda, para hablar del momento en que fue secuestrado Alfonso Lizarazo. Estuvo en poder de los violentos. ¿Cómo fue ese capítulo, señor? Cuenten. Nosotros habíamos ido, yo por lo menos me acuerdo haber ido a 24 o 25 escuelas, o sea, 25 poblaciones. Y a esa yo no pude ir porque yo, aparte de eso, de grabar Sábado Felices, que se grababa por la noche, trabajaba en una empresa. Entonces, no pude ir porque la empresa me tenía ocupado para la mesa. ¿No? Cuando vinieron yo, que se cortaba Alfonso, no. El susto fue bárbaro. Que lo llevaron. Pero afortunadamente lo volvieron pronto. Gracias a Dios. El recibimiento sí fue, mejor dicho, en el Palacio de Nariño, en la Casa de Nariño fue el recibimiento y la alegría de la gente porque lo soltaron. Claro, con Samper, ¿no? Con Samper. 1994. Sí, 94. Sí. Le estaba contando a usted. Exacto. A mí me tocó precisamente en esa Cubrir época, esa en liberación. radio, cubrir ese recibimiento que fue apoteósico, fue muy bello. Todos ahí. Don Hugo, siempre un placer. Muchas gracias. Le mando un abrazo. Para nosotros siempre será un placer verlo tan lúcido y, por supuesto, de verdad, recordando tantas anécdotas de nuestra televisión colombiana. Maestro Hugo Patiño, príncipe de Marulanda, muchas gracias por contarnos todas esas vivencias. De verdad que muy amable por acordarse de este pobre anciano. Muchas gracias.